Un saludo cordial para todos. La Asociación Colombiana de Salud Pública se complace en presentarles este nuevo podcast, cuyo tema central es la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Conocemos la importancia de la vacunación para la contención de la pandemia por coronavirus y por ello hemos invitado a profesionales expertos que compartirán este episodio con nosotros. Apóyanos difundiendo este material en tu comunidad, en tus grupos o en tu institución y déjanos tus comentarios. Contamos en la primera parte de esta emisión con la doctora Liliana Torcoroma García, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública, directora del doctorado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Santander, bacterióloga, magíster en genética y evolución, PhD en ciencias biológicas, experta en enfermedades infecciosas y biología celular. Desde hace más de una década trabaja en el desarrollo de fármacos contra enfermedades como el Chagas y la leucemia, quien amablemente nos ilustrará acerca de las características de las vacunas disponibles en Colombia contra el COVID-19. Apreciada Liliana, bienvenida. En este momento donde nos enfrentamos con la tercera ola de la pandemia por COVID-19, en muchos lugares del planeta, países están siendo severamente afectados, como Brasil. Nosotros nos encontramos apenas en el crecimiento logarítmico del número de casos y del número de muertes con una velocidad bastante asustadora. Sin embargo, el advenimiento de las vacunas contra esta enfermedad nos dan esperanza. ¿Y qué nos preguntamos ahora? Nos preguntamos, ¿son eficientes las vacunas para parar la transmisión? Bueno, en este sentido, los estudios clínicos nos han mostrado que todas las vacunas que están siendo utilizadas, estamos hablando de Sinovac, de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Sputnik y probablemente también sucederá lo mismo con la de Janssen. Todos estos biológicos se han mostrado eficientes para prevenir la enfermedad severa y para reducir la letalidad. Sin embargo, la eficacia para impedir la transmisión del virus es mucho menor, ¿sí? Estamos hablando que estas vacunas, todas ellas, han mostrado reducir la severidad y la letalidad casi a un 100%, mientras que la eficacia para prevenir la infección, o sea, que la persona pueda cargar el virus con síntomas o asintomático, esa eficacia para prevenir la transmisión del virus sí es mucho menor. Y estamos hablando de que esa caída de la eficacia puede ser del 50%, del 60% y en algunos casos casi al 70% en la caída de la transmisión del virus. Sin embargo, se ha visto de manera esperanzadora que las personas que se infectan, que son ya en una proporción muchísimo menor, estamos hablando de una caída del 50%, del 70% del número de personas que se infectan, estas personas ya tendrán menor riesgo de severidad, casi un número nulo de riesgo de muerte, y también parece que estas personas tienen menor capacidad de transmitir la infección a otras personas porque tienen menos carga viral y eso hace que sean ellos menos contagiosos. Y esto, claro, pues lleva a una protección indirecta de aquellas personas que no se han vacunado. En cuanto a la pregunta de si estas vacunas protegen contra las variantes de Inglaterra, la B117, ¿cierto? De Sudáfrica, la B1351 y de Brasil, la P1, pues lo que se ha visto es que aquella que presenta una menor eficacia por parte de las vacunas en proteger de la severidad y de la muerte, pues es la vacuna de Janssen. Las vacunas de RNA mensajero también se han visto poco eficaces para esa variante de Sudáfrica. Sin embargo, para las otras dos variantes han mostrado una protección significativa, siendo en el caso de la cepa brasilera la vacuna Sinovac la que mejores resultados ha mostrado.
Sin embargo, una advertencia que se hace a partir de los estudios es que hay que vacunar con medidas de mitigación, es decir, hay que seguir utilizando la mascarilla porque al usar la mascarilla se disminuye el número de virus que entran a las personas y eso da ventajas al sistema inmune. Hay que también mantener las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento y de higiene, ya que estas vacunas, como lo hemos mencionado, no han mostrado detener completamente la transmisión. Y mientras haya transmisión, pues hay también mayores riesgos de aparecimiento de nuevos mutantes. Esto es mucho más probable en aquellos lugares donde hay más intensidad de la infección y donde hay más alta densidad de la población. Entonces, en estos lugares hay que mantener esas medidas y sobre todo tener en cuenta que esta enfermedad no ha golpeado de manera equitativa a las poblaciones, siendo que hay, claro, unos determinantes sociales y de salud que han sido muy visibles en la severidad y en la letalidad de la COVID-19. Ahora nos acompaña el doctor Omar Darío Segura Durán, médico PhD, doctor en salud pública, profesor e investigador, con amplia experiencia en temas de salud pública, quien amablemente nos brindará orientación respecto a la importancia de vacunarse contra el COVID-19. Damos entonces la bienvenida a Omar Darío. Respecto a la importancia de la vacunación, empecemos por considerar que ninguna recomendación médica o medida de salud pública funciona por sí sola o aislada. Recordemos que hay diferencias entre aislamiento, autocuidado, protección personal, distanciamiento social, cuarentena o vacunación. Críticas aparte, las medidas tomadas en cuanto a higiene, cuidado de enfermos, diagnóstico y tratamiento o promoción y prevención han resultado más o menos eficaces. El punto a considerar es que hayan sido oportuna o ampliamente aplicadas y que la población las haya respetado como muestra de su confianza en sus respectivos gobiernos o estados. Una de tales medidas es la vacunación. Empecemos por considerar que la vacunación tiene un antecedente histórico, tanto por la vacunación contra la viruela como la vacunación contra la poliomielitis, una enfermedad erradicada y otra en trance de ser. Esto por no hablar de otras condiciones como sarampión, tosferina o hepatitis B, entre varias otras, que hacen parte de los programas ampliados de inmunización. Fotos, videos, testimonios e incluso tecnologías y servicios hospitalarios fueron creados para mostrar su frecuencia, su magnitud y su severidad, lo cual contribuyó al apoyo de las sociedades, de los gobiernos e impulsar acciones académicas y científicas en pos de la supresión de tales pestilencias. La vacunación también puede medirse en términos económicos o financieros. Como ejemplo, considérese que la vacuna contra coronavirus más costosa puede estar alrededor de los $25 americanos, unos 90,000 pesos colombianos, y que la protección que puede otorgar, mayor o menor, puede durar como mínimo un semestre, dentro de lo que se ha estudiado y se conoce hasta ahora, con la posibilidad adicional de que la persona vacunada desarrolle gradualmente anticuerpos y defensas contra la enfermedad. Como contraparte o comparación a ese valor, considérese nada más que un solo día de hospitalización en unidad de cuidados intensivos puede costar desde 1,5 millones de pesos colombianos, sin contar costos de atención, medicamentos, intervenciones y asumiendo 0 infecciones en el personal de salud encargado. Esto como mínimo. Así, en primera instancia es importante la vacunación para cada individuo, puesto que las vacunas contribuyen a su protección contra enfermedades que, por su frecuencia, severidad, secuelas, así como por su posibilidad de tratamiento, han sido objeto del desarrollo de fármacos o productos biológicos para su control, eliminación o erradicación. De hecho, a estas enfermedades se les ha llamado eventos de interés en salud pública. Coronavirus no es la excepción. Segundo, es importante vacunarse como una forma de protección añadida para las demás personas. En la medida en que a su vez las demás personas que rodean al sujeto en su ambiente familiar, entorno laboral o vida cotidiana también son vacunadas, se va creando una condición que los expertos han denominado inmunidad de rebaño, cerrando espacios y posibilidades a la incubación viral. Tercero, es importante vacunarse en términos del derecho a la salud y el deber, incluso consignado en la ley, de evitar el fomento o la generación de condiciones o la propagación de microorganismos que causan enfermedades. En conclusión, la invitación es a la vacunación, con una sana y prudente observación de efectos secundarios que rara vez superan la fiebre, el malestar o la cefalea transitorios, y una espera de entre 8 y 15 días mientras el organismo reacciona y crea las defensas apropiadas.
Como es de esperarse, el tema genera muchas dudas en la comunidad, por lo que transmitimos algunas de estas inquietudes a nuestro invitado, Omar Segura, quien gentilmente les da respuesta. Escuchemos. ¿Una mujer embarazada o una madre lactante se puede vacunar? Los actuales planes de vacunación, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, han excluido, por razones de seguridad y protección, a las mujeres embarazadas y también a las mujeres lactantes, e inclusive han recomendado que haya una separación de entre 3 y 6 meses entre la vacunación y una concepción o gestación. Sin embargo, con más datos, la UNICEF instó a los Estados miembros a favorecer la lactancia en mujeres ya vacunadas contra coronavirus. Consecuentemente, el Ministerio de Salud se pronunció a favor de la lactancia, instando al mismo tiempo a las madres a proporcionarles leche materna por medios seguros. Queda un vacío ahí. ¿Qué hacer con la mamá lactante que volvió a quedar embarazada? Aplican las restricciones y aclaraciones antes mencionadas. ¿Qué tan rápido puedo tomar alcohol después de que me hayan vacunado? Entre más lejos del punto de vacunación y más tiempo transcurra entre la vacunación y el querer tomar un traguito o un aperitivo, bien acompañados, con amigos, sin manejar carro, sin practicar actividades que requieran ánimo vigilante, tanto mejor. Las personas que tienen problemas cardíacos y toman anticoagulantes, ¿se deben vacunar? Los planes de vacunación contra coronavirus alrededor del mundo, en principio, se enfocaron, en la mayoría de los casos, sobre adultos mayores y ancianos que, por envejecimiento o por otras complicaciones concomitantes, suelen tener problemas cardíacos, pulmonares, de coagulación, entre otros. No se ha visto, salvo contraindicación muy particular, y esta derivada de la atención médica especializada, no se ha detectado una contraindicación para la vacunación en este tipo de pacientes. Me gustaría saber qué efectos secundarios pueden tener las vacunas contra el COVID-19. Los efectos secundarios de una vacunación pueden ser o ir desde ningún efecto hasta los que hemos visto en la prensa o en internet o en televisión sobre trombosis y casos de fallecimientos. Sin embargo, hay que tener muy claro que un efecto adverso ocurre en una ocasión de cada 250.000 o 300.000 dosis de vacuna aplicada. Inclusive ya se tiene el caso de países como Israel, que ya están por completar o ya completaron su vacunación a la población, y el número de efectos adversos ha sido realmente muy bajo. Por consiguiente, se puede pensar que incluso vacunas que en este momento están cuestionadas pueden ser aplicadas con seguridad y con eficacia en grupos seleccionados. Efectos más habituales que se han visto son dolor en el sitio de la aplicación, dolor de cabeza, dolores musculares, sensación de dolor articular, ganas de no querer hacer nada, que pueden durar desde el mismo día de la vacunación hasta unos 5 días después. Para finalizar, hemos invitado a Sandra Maritza Gordillo, bacterióloga y laboratorista clínico, especialista en epidemiología, magíster en salud pública, con amplia experiencia en el manejo de indicadores en salud, epidemiología, vigilancia y docencia en salud pública. Sandra Gordillo, quien se desempeña como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, nos acompaña para responder nuevas preguntas en torno a este interesante tema de vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Apreciada Sandra, gracias por estar con nosotros. Si alguien ya tuvo COVID, ¿se puede vacunar? Efectivamente, la respuesta es sí, sí se puede vacunar, pero debe esperar más o menos unos 90 días luego de haber terminado la sintomatología de COVID para poderse vacunar, y la recomendación según la evidencia científica y los expertos es que se debe aplicar una dosis de la vacuna luego de que ya ha presentado un cuadro previo de COVID. Tengo una pregunta para la mesa de expertos. ¿La vacuna puede producir esterilidad? No existe ninguna evidencia científica que avale que la vacunación frente a COVID-19 pueda causar algún daño en las gónadas, en la producción de hormonas o de algún otro mecanismo que pueda causar esterilidad en un individuo, ya sea hombre o mujer. No afecta ni la producción de espermatozoides, ni la producción de óvulos, ni mucho menos pues puede causar un cuadro de esterilidad. Esto se debe más a un tabú, a una creencia o pues de pronto a información errónea que se ha compartido y que está generando una falsa alarma en la comunidad. Tengo que seguir usando tapabocas y continuar con los protocolos de bioseguridad así ya me hayan vacunado.
La respuesta es sí, debemos seguir utilizando las medidas de bioseguridad como el uso estricto de tapabocas, la higiene de manos, lavado correcto de las manos, el distanciamiento social, el evitar asistir a sitios muy concurridos, evitar las aglomeraciones, estar en lo posible en sitios con espacios muy ventilados y obviamente pues estas medidas que nosotros estamos tomando se acogen a las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, por los paneles de expertos de otros países que dan esas recomendaciones frente al uso de las vacunas, incluso también en nuestras organizaciones nacionales como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el grupo de expertos que los asesoran, dan las recomendaciones, pues dado que nosotros para poder alcanzar la denominada inmunidad de rebaño debemos tener un 70% de nuestra población ya vacunada y pues de acuerdo a los indicadores nosotros aún no logramos esa meta y para evitar pues la transmisión del virus la medida más efectiva es seguir usando correctamente y estrictamente los tapabocas y obviamente continuar con la higiene de manos, como les repito, y el distanciamiento social. Estas son las medidas que realmente garantizan cortar la cadena de transmisión, mientras que pues se vacuna al resto de la población. Nosotros no hemos alcanzado ni siquiera la meta del 10%, entonces por eso tenemos que continuar con las medidas mientras que se vacuna el 70% de la población, que equivale a más o menos 35 millones de colombianos. ¿Los niños hacemos parte del plan de vacunación? Efectivamente, los niños, la población infantil debe continuar con su plan y sus esquemas de vacunación normal de acuerdo a lo que está planteado en el plan de inmunizaciones nacional. En relación a COVID-19, todavía no existe evidencia científica que avale pues el empezar vacunación en población infantil. Se han presentado algunos cuadros, obviamente, de la enfermedad en niños que presentan algún tipo de comorbilidades o algún tipo de inmunosupresión, pero realmente los cuadros en ellos no han sido muy graves. La mayoría tienen una presentación leve, moderada, por eso pues ellos deben tomar medidas también de bioseguridad en cuanto al uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, pero hasta el momento la evidencia científica en lo que se refiere a las vacunas que están en este momento en el mercado no han dado luces y no hay estudios relevantes y estudios digamos ya en fase 3 que permitan dar un visto bueno para empezar vacunación en población infantil. Por ello en este momento la vacunación en esta población no se está dando en ninguna parte del mundo hasta que no se concluyan estos estudios y se haya investigado más en relación a la posible presencia del virus, de los cuadros que pueden llegar a causar gravedad en esta población. En el caso de los adolescentes, ellos se pueden vacunar a partir de los 16 años. Eso sí está permitido ya por el aval de acuerdo a los estudios que se han realizado y es básicamente porque en población de menor edad los estudios no han sido concluyentes, entonces si no están en este sentido avalados todavía. Están en procesos para algunas vacunas como Pfizer, pero aún no se ha dado la respuesta definitiva. Entonces para vacunación en adolescentes a partir de los 16 años ya se pueden vacunar, antes no está permitido en nuestro país. Doctor, ¿cuánto me vale la vacuna? Lo que se determina a nivel del país es que la distribución de las vacunas para todos los colombianos es de forma gratuita, no tiene ningún costo para las personas, sin importar su edad, su credo, su distinción, su etnia, su raza. Tiene una distribución totalmente gratuita a lo largo del territorio nacional. Esto está por los mecanismos de solicitud, de negociaciones y de compra que ha hecho el país a través del Fondo de Mitigación de Emergencias y del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, también amparado en la Ley de Inmunización para la Población Colombiana contra la COVID-19 a través del Senado de la República, donde se declaró la vacuna como un interés general, donde la nación la adquiere, hace las negociaciones, aplica las vacunas a la población, pero su distribución se hace de forma gratuita para todos los colombianos a lo largo de nuestro territorio nacional. ¿Qué pasa si la vacuna que me correspondió es de 2 dosis, pero solo me hago poner 1 dosis?
Si yo recibo una vacuna que de acuerdo a las evidencias científicas y a los ensayos clínicos que se han determinado requiere una segunda dosis y no me la aplico, pues simplemente voy a disminuir la eficacia de la misma vacuna. Entonces no voy a tener un porcentaje más alto de eficacia. Por ejemplo, hay vacunas que tienen un porcentaje de eficacia del 92%, pero al aplicar la segunda dosis esa eficacia aumenta al 97%. Así para algunas otras vacunas que tienen una eficacia inferior. Por ejemplo, si su eficacia inicial con una dosis es del 65%, con una segunda dosis puede aumentar al 70 o al 72%. Entonces realmente lo que nos determina la segunda dosis es que aumenta la eficacia de esa vacuna y eso permite que nosotros estemos inmunizados frente a la presencia que se pueda dar de enfermedad grave por el COVID-19, pero dada ese aumento en la eficacia va a permitir que yo no vaya a tener síntomas graves o que no vaya a tener la enfermedad como tal, de acuerdo al contagio, al grado de exposición que yo haya tenido. Entonces lo que básicamente buscamos con esa eficacia de la vacuna es que las personas que llegaran a infectarse con el virus presenten un cuadro leve y no vayan a terminar hospitalizados ni vayan a tener un cuadro grave o que los pueda llevar a la muerte. La Asociación Colombiana de Salud Pública agradece la participación de nuestros destacados invitados y agradecemos a nuestra amable audiencia. Les invitamos a escuchar cada semana nuestro podcast con temas de interés para la salud pública de los colombianos. Agradecimiento especial a quienes hacen posible este podcast de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Dirección: Dione Alexandra Cruz Arenas. Coordinación General: Sandra Consuelo Penagos González. Producción visual: Salomé Sandoval Penagos. Producción sonora y presentación: Jimmy Yesid Sandoval. Investigación: Grupo Vida Saludable de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Te esperamos en un próximo episodio.